Bendito Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú en tu Biblia, que es la palabra de Dios, has hecho que muchas de las cosas que ocurrieron en la vida de Jesús estén plasmadas ahí, sirvan para testimonio de lo que vino a hacer, de cómo tú diseñaste un plan para resolver el grave problema de pecado del hombre. Eso lo has dejado escrito y lo has guardado durante 2 milenios para que llegue hasta nosotros, con el único propósito de que conociendo lo que hizo Jesús, nos podamos acceder a la salvación. Te damos muchas gracias por esto, Padre, y te pedimos que este estudio que hoy tienes preparado sea útil para ir conociendo la palabra de Dios, pero también para que podamos compartir a otras personas estas cosas que tienen grandes enseñanzas. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, el estudio de hoy se titula eh, El juicio ilegal de Jesús. Y bueno, no está aquí a un lado Karina, pero ella voltearía y me diría, ya va a empezar con sus cosas legales, pero este estudio y es casi todo de temas legales, ¿no? Casi jurídicos. Este, le daría risa que estuviéramos aquí juntos, ¿no? El caso es que este juicio es exactamente después de los hechos que fuimos estudiando en los estudios pasados, que como recordarán, pues empezamos a estudiar el momento de la detención de Jesús, cómo sus discípulos estaban aparentemente con Jesús, estaban aparentemente eh, seguros de que tenían la voluntad de seguir a Jesús y tener el mismo destino que él. Pero bueno, lo que sucedió fue que no solo Judas lo traiciona y lo entrega a aquellos que lo están persiguiendo, sino también el resto de los discípulos eh, se huyen y se alejan, dejando a Jesús totalmente solo. Entonces, bueno, ahí es donde arranca el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, pues como inicio vamos a empezar este, por leerlo. Entonces, nuestro pasaje inicia con Mateo 26, versículos 57 al 68, que voy a leer. Dice así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos al patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Precísanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Sí, bueno, lo que de inicio vemos en este pasaje
que de inmediato eh, inició el proceso de Jesús. Y esto ya de entrada es una irregularidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que este estudio va a estar lleno de referencias a temas legales? Porque la ley judía tenía una serie de reglas para que el enjuiciamiento de las personas acusadas de un crimen fuera menos justo, ¿sí? Y en ese sentido, las normas que tenían los israelitas de la época de Jesús y todavía antes, pues buscaban que tuvieran un juicio justo. Veamos, por ejemplo, otro versículo que es Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, que dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Bueno, aquí vemos una regla que pone Dios al pueblo de Israel, en donde pues dice cosas importantes y les digo, son relevantes para nosotros los que somos abogados, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, eh, vas a poner jueces y oficiales en las ciudades, o sea, va a haber jurisdicción, o sea, va a haber autoridades facultadas para impartir justicia en las ciudades. Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. ¿Sí? Parece una obviedad, ¿no? Que los juicios sean justos, pero la verdad es que no. En la época antigua y hoy en día existen lugares en la tierra en donde no tienes mínimas garantías individuales, o sea, basta con la acusación del fiscal para que te apresen y sin juicio y sin darte un mínimo de derechos, condenen. Entonces, esta previsión que pues es de hace más de quizás 3000 años, es muy importante porque ya desde aquí está Dios estableciendo un parámetro para poder realizar los juicios justos, ¿no? Luego dice, no tuerzas el derecho, ¿no? Me parece interesantísimo. Cuando estudia uno en la carrera de derecho, los profesores hacen una broma donde te piden que definas derecho. Y entonces unos de ellos te dicen, derecho es lo que no se va ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue de frente, ¿no? Pero aquí es justo eso, no tuerzas el derecho, o sea, las reglas jurídicas que sirven para poder impartir justicia, no las tuerzas, o sea, no las quieras cambiar, no las cambies sobre la marcha, no las canceles dependiendo de la persona a la que estás juzgando, ¿no? O sea, este es, digamos, un principio de certeza jurídica, le llamamos los abogados, ¿no? Que el, la persona conozca la ley con la que va a ser juzgado desde antes, ¿no? No se tuerza, no la cambies, no la canceles, ¿no? Luego dice, no hagas acepción de personas. Esto quiere decir que no vas a discriminar, no por tratarse de alguien este, pobre, le apliques una sanción mayor que el que es rico, ¿no? O que tiene alguna característica física o que tiene alguna característica, no sé, social o económica o que participa de algún grupo y esa razón este, te lleva a tratarlo distinto ante la justicia. Hacer excepción de personas, hoy modernamente le llamaríamos discriminación, ¿no? Me discriminas por mi color de piel,
Me discriminas por mi edad, me discriminas por alguna otra característica. Sí, ni tomes soborno, ¿sí? Soborno, pues una dádiva para que se cambien las cosas y pervierte las palabras de los justos. O sea, no perviertas la palabra de los justos. Yo te pido que de esto te acuerdes más adelante en el estudio, porque esto es justo una de las cosas que también hacen los que están juzgando a Jesús, que de pronto nos pasa desapercibido. Están pervirtiendo palabras de los justos. Por último dice, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una serie de reglas que estableció Dios para precisamente tener eh, una justicia para su pueblo, ¿no? Ahora, ¿quiénes juzgaban y quiénes deberían juzgar a Jesús? Este es un concilio, ¿no? Un concilio que es un grupo de personas prominentes, vamos a decir hasta sabias, conocedoras de la ley judía, se llamaba Sanedrín y estaba formado aproximadamente por 70 miembros. Todos estos miembros deberían de ser de una reputación intachable. Más allá de la reputación, su conducta debería de ser intachable. Entonces, esas características debería tener el órgano que imparte. ¿Sí? Al respecto, veamos qué nos dice Segunda de Crónicas 19, versículos 6 al 7. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Sí? Esta regla, eh, este postulado que tiene Dios en este libro de Crónicas, bien es muy, muy interesante, muy importante. También se le puede ver desde la parte de los abogados y la vista jurídica. Aquí lo que está pidiendo es que se juzga en nombre y representación de Dios. Se está juzgando a través de una serie de procedimientos, pero se está realizando una labor que se debe de hacer con temor a Dios. Quiere decir, no temor en el sentido de tenerle miedo, sino en el sentido de respetar sus preceptos y sus principios. Dice aquí en el versículo, después del punto y coma, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. A lo que está diciendo es, Jehová sabe y va a descubrir si hay injusticia en el juicio que se realiza. Jehová no lo podemos engañar. Él escudriña nuestro corazón, nuestra mente y sabe el, la real intención de nuestros actos. Entonces, este Sanedrín, este concilio de 70 prominentes judíos, debía de estar consciente de que el juicio que le realizan a Jesús y a cualquier otra persona es también escudriñado y visto por Dios, ¿no? Entonces, ahora, bueno, decirles que estos dos son dos preceptos importantes que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y de manera muy general, les puedo decir que en los juicios de carácter criminal del sistema de justicia judío de la época de Jesús, podríamos decir que era bastante avanzado respecto de los sistemas jurídicos de la época. Por ejemplo, aquí en este sistema, el acusado tenía la posibilidad, el derecho de presentar pruebas para su beneficio, es decir, las famosas pruebas de descargo. También podía traer testigos, ¿no?
Y esos testimonios también podrían utilizar a su vez otras pruebas y otros elementos, ¿no? También había una regla en el sentido de que ningún veredicto se podía pronunciar antes del tercer día de terminado el juicio. O sea, el juicio podía durar varios días, pero la sentencia se tenía que pronunciar después. Regía también el principio de presunción de inocencia, lo que todo el mundo conoce como es inocente hasta que se demuestre que es culpable, ¿no? Eh, y les decía, este sistema de reglas de la justicia judía, pues sí era diferente a la que había en los pueblos cercanos y con los que tenían relaciones, ¿no? Incluso los romanos que tenían un avance jurídico muy importante, algunas de estas reglas no las tenían, pues por lo menos para algún tipo de ciudadano, ¿no? Porque ellos tenían una estratificación de clases, no les daban los derechos a todas las personas. Pero aquí, un carpintero como lo es Jesús, judío, y tenía estos derechos que les acabo de decir, ¿no? Y más importante, los que lo juzgan, ese Sanedrín, sabía que tenían que respetar esos derechos, ¿no? Entonces, vamos a analizar nuestro pasaje y vamos a ir haciendo un recuento de las ilegalidades del juicio de Jesús, ¿no? ¿Y por qué es importante aprender o estudiar estas ilegalidades? No solo para indignarnos y pensar que el juicio de Jesús fue injusto e inadecuado o que no fue válido, sino porque nos ayuda a contrastar también cuál es la actitud de Jesús y cuál es la actitud de Jesús ante eso, ante un juicio injusto. Y de eso podemos nosotros obtener un aprendizaje muy grande, ¿no? Cuando nos planteamos la pregunta de ¿y por qué Jesús, teniendo todo el poder, actuó como actuó en este pasaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a analizar 5 momentos de este juicio que están en el pasaje, para poder ir viendo parte por parte cuáles son los este, elementos del juicio de Jesús. Y bueno, de inicio, vámonos de nuevo a Mateo 26 y vamos a ver los versículos 57 al 58. Dicen así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Bueno, antes de esto, decirles que sabemos por el versículo de Juan 18:13 que ya puse, que antes de llevarlo a la casa de Caifás, Jesús fue conducido a la casa de Anás. Dice aquí el versículo de Juan 18:13, y le llevaron primeramente a Anás, que era su suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, bueno, aquí pudieras parecer un poco confuso. El sumo sacerdote era Caifás. Y en Mateo se nos está narrando que a Jesús lo llevan a la casa de Caifás, sumo sacerdote. Pero en Juan nos dan un detalle adicional, que antes de llegar con Caifás fue conducido a la casa de Anás. Ahora, ¿por qué es relevante que lo hayan llevado a la casa de Anás? Pues porque se sabe que Anás había sido años antes sumo sacerdote, pero era el que de una u otra forma administraba y controlaba pues el negocio que se hacía en el templo. Y ese negocio
precisamente es el que había hecho que Jesús se enojara. Dice Juan 2, versículos 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una referencia a este saneamiento del templo que hizo Jesús, que debió de haber molestado a Anás, entre otras cosas porque, bueno, le cuestionó el negocio que se estaba convirtiendo el patio del templo, pero más allá de eso, estaba Jesús estableciendo el pecado de estos sacerdotes. En vez de utilizar el templo como un recinto para guardarlo a la gloria de Dios, para orar, para estar en las cosas de Dios y hacerlo de manera profunda y relevante, se estaba convirtiendo ese templo solamente en un lugar de comercio, ¿no? Porque recordemos que pues, estos animales se vendían para hacer los sacrificios, pero había todo un comercio, dice ahí cambistas, ¿no? Que eran los que también estaban, llevaban moneda, y de todo ese negocio, pues bueno, estos sacerdotes se llevaban una parte. Aquí probablemente, por eso, Anás odiaba a Jesús, pero lo cierto es que ni Anás ni Caifás tenían algo eh, firme que pudiera servir como acusación. Esto este, lo podemos deducir de un par de versículos, ¿sí? Que es primero Juan 18:19, que dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, doctrina, ¿sí? Dice Juan 18:19, y Juan 18:20 y 21 dice: Jesús le respondió: públicamente he hablado al mundo, siempre es enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Me preguntas a mí, pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Sí? Lo podemos deducir, esta parte de que no tenían ningún elemento de acusación contra Jesús, porque estaban buscando precisamente lo que decía Jesús en su juicio, al ser confrontado, sirviera para tener algún elemento que les permitiera acusarlo, porque le empezaron por preguntarle por sus discípulos y su doctrina. Eh, la doctrina de Jesús es intachable. ¿Cuántos y cuántos pasajes hemos escuchado en los que Jesús les contesta citando la palabra de Dios y sale avante de cualquier cuestionamiento que le hagan? ¿Cuántas veces hemos leído cómo Jesús les enseña a estos fariseos que lo están tentando eh, sobre cuestiones que buscan tenerlo para tener algo en contra de él, ¿no? Se lee en los evangelios muchos de estos momentos. Por eso Jesús, la manera muy, yo diría, tranquila y pacífica de iniciar su argumento de defensa, este, él dice, Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. O sea, lo que está diciendo es, la doctrina que ha impartido ha sido para que la escuchen todo.
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No estaba haciendo nada a espaldas de nadie, no estaba intrigando, no estaba conspirando. Y nada he hablado en oculto. ¿Sí? Entonces, pues también, o sea, eh, estaba realizando su actividad de carácter público. Y si en público había sido interpelado y él había contestado y la respuesta de él había sido irrefutable, ¿por qué? Dice, me preguntas a mí. Pregunta a los que me han oído. Y esa es una muy buena defensa de Jesús, porque el tema ahí es que quien haya oído a Jesús va a confirmar probablemente dos cosas. La doctrina se apegaba a la palabra de Dios, a lo escrito antes de la venida de Jesús, y que su doctrina además era de paz, de amor, de fraternidad, una doctrina que sí decía cosas fuertes, cosas desagradables para los pecadores, cosas desagradables para los que habían agregado mandatos de hombres para poner cargas a los hombres que no pudieran este, llevar, ¿no? Son los fariseos estos que continuamente estaban tentando a Jesús, ¿no? Entonces eso probablemente era lo que los testigos correctos hubieran testificado. Por eso, insistimos, ni Anás ni Caifás tenían nada contra Jesús y comenzaban a estar frustrados. Veamos qué nos dice Juan 18, versículos 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿y respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? Aquí vemos otra, otra actitud incorrecta de este alguacil. Le está dando una bofetada y esto no es más que una forma de intimidación que busca que la persona acusada testifique lo que quiere oír quien lo acusa, ¿no? Ahora, aquí este es un detalle bien interesante. El juicio, tiene varias ilegalidades, pero esta es una en particular que también destaca, el que no exista un órgano que lo acusa, sino el mismo órgano que lo está juzgando parece que es el que lo está acusando. Y pues bueno, en la larga tradición jurídica del mundo, pues es como un principio elemental. Una autoridad acusa y otra autoridad juzga. En el caso del Sanedrín, el Sanedrín solamente podía realizar la actividad de juzgar y de funcionar como una especie de jurado, pero no podía acusar. Entonces aquí parece, y es lo que está en evidencia del texto de la Biblia, que el Sanedrín invade la esfera jurídica de facultades del acusador, ¿no? Del fiscal. Otra de las ilegalidades que estamos viendo, ¿no? Y bueno, por esa razón, vemos que después de esto, a Jesús es mandado, ¿no? Nos dice aquí Juan 18:24, dice, Nas entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, primero vemos que hay un inicio del juicio eh, totalmente ilegal. O sea, en principio, ¿dónde se debía de realizar este juicio? En el templo, no en una casa particular, ¿no? Eh,
En este caso, el juicio de Jesús inició en la casa de Anás y continuó en la casa de Caifás. Entonces, estamos ante la presencia de un juicio privado. Eh, También es, digamos, de la mayor importancia, todos los juicios sean públicos. En nuestros días, cualquier persona puede acudir a un juicio y ser testigo y presenciarlo. Y ahora con medios electrónicos puede hasta verlo en televisión o seguirlo en algún tipo de medio remoto, porque las audiencias son públicas, ¿no? Y esto es para protección del acusado. Que si el pueblo puede estar viendo el juicio, puede constatar que está siendo realizado un juicio con justicia. Por el otro lado, vean, la segunda ilegalidad es que el juicio comenzó en la noche, en horas inhábiles, en el momento de descanso. Los juicios en aquella época en la sociedad judía se deberían de realizar siempre de día y en el templo. Y como les decía, sin la participación más bien con la participación de un fiscal y de un órgano que fuera el que realiza el juicio. Entonces, bueno, ahorita ya hemos analizado en la primera parte, que sería el juicio en la casa de Anás y Caifás, ¿no? Vamos a pasar entonces al segundo elemento, que es el juicio sin una acusación válida, ¿sí? Todos los juicios, hasta hoy en nuestros días, eh, no pueden comenzar si el acusador no tiene datos y elementos que le indiquen que una persona cometió un crimen. Solo hasta que recupera todos esos datos puede plantear una acusación de manera formal. Pero esto no ocurrió en caso de Jesús. Veamos qué nos dice Mateo 26, versículos 59 al 61. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, 3 días reedificarlo. Bueno, aquí hay un detallito que habría que ver, que nos dan datos de los testigos que estaban acudiendo. De inicio yo te diría, los sacerdotes, dice aquí la Biblia, están buscando falso testimonio contra Jesús. Están bajo la lógica de, no importa cómo, pero lo tenemos que condenar. Y si para condenarlo necesitamos que alguien mienta, lo buscaron, ¿no? El versículo tenemos ahora, eh, Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús. No lo hallaron, aunque muchos testigos falsos presentaban. Recordemos que si el Sanedrín estaba formado por 70 miembros, pues probablemente hayan llevado muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, vamos a otro de los evangelios. Es importante. En ese evangelio vamos a ver, es un pequeño detalle que nos explica por qué iban pasando un testigo y otro testigo,
no estaban sirviendo. Marcos 14:56 nos dice que muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Sí? Esta también es una regla de derecho procesal, ¿no? Los testigos tienen que ser, decimos los abogados, contestes. Es decir, deben de decir los mismos hechos y la misma historia. Y además, cada testigo tiene que decir circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, si un testigo dice, tal persona robó el celular de la segunda persona, al otro testigo que afirme lo mismo, se le va a preguntar, ¿y eso cuándo ocurrió? ¿Sí? De tiempo. Si hay discrepancias, uno dice, no, pues es que ya era noche, y el otro dice, pues como al mediodía, ya tienes una discrepancia entre los testimonios, un abogado va a hacer valer para buscar la exoneración del cliente. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el versículo de Marcos 56 es que en el caso de estos falsos testigos que acudían al concilio, no estaban concordando sus testimonios. Es decir, había una versión, la presentaban con mentira, pero cuando se les examinaba sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testimonios no concuerdan, ¿no? Y es que es la manera de saber cuáles son los falsos testimonios. Esa es la forma, ¿sí? Preguntar más detalles y destacar las discrepancias en los testimonios, ¿no? Veamos también lo que nos dice Marcos 14:58 y 59, que es, digamos, lo que ocurre después de que esos dos testigos que narra Mateo 26 ya están diciendo una acusación, ¿no? Relacionada con el derrumbar el templo, ¿no? Acá lo dice Marcos de la siguiente manera. Marcos 14, versículos 58 y 59. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el... Aunque estos dos testigos o más testigos estaban diciendo lo mismo respecto de derrumbar el templo, está destacando Marcos es que ni aún así, ni aun cuando decían la parte central de esa acusación, no coincidían en el testimonio. No se nos dice cuál es la falta de coincidencia, pero como les digo, la manera de averiguarlo es preguntar cuándo ocurrió esto, circunstancias, a qué hora pasó, quiénes estaban presentes, cuál fue la reacción de quienes escucharon esto, ¿sí? Y cuando cada uno de los testigos da una historia diferente, puedes llegar a la conclusión de que no está concordando el testimonio. Entonces, bueno, la acusación como tal, como podemos observar, no es válida. Es decir, no existe una acusación que pudiéramos considerar legal, ¿no? Entonces, en esta parte del juicio de Jesús, se cometieron, además de las que ya vimos, otras dos ilegalidades. El Sanedrín actuó como fiscal, que ya lo habíamos mencionado, como inquisidor, le llaman en el sistema penal, ¿no? En el sistema penal, cuando el fiscal es el mismo que acusa, pero también es el que juzga, a ese sistema jurídico se le llama inquisitorial, porque hace una inquisición, hace una acusación de la que prácticamente no sales liberado, ¿no? Eso fue muy usado posteriormente en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, esa es parte de otra historia, ¿no?
Y segundo, o más bien la cuarta de las ilegalidades, fueron falsos testigos y los testimonios no eran contestes, o sea, no coincidían. Por tanto, podría un abogado decir, no existe acusación contra Jesús. ¿Sí? Entonces, a las circunstancias de que el Sanedrín inició el juicio en noche, en un lugar privado, sin un órgano separado de la acusación del juicio, del juzgador, y con una acusación que no es consistente, aún con todo eso, siguieron el juicio de Jesús, ¿no? Entonces, por eso vamos a entrar a ver la tercera de los elementos de nuestro pasaje, que es la confrontación, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Mateo 26, versículos 62 al 64. Que dice así Mateo 26, 62 al 64. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo, eh, en este caso, Caifás, el sumo sacerdote, una práctica que hoy es prohibida, ¿no? Eh, que es el que el acusado diga algo que lo autoinculpe. Por eso en las películas sobre todo de donde hay juicios y donde hay acusaciones criminales, y les digo, sobre todo en el sistema jurídico norteamericano, siempre dicen, tiene derecho a guardar silencio. ¿Para qué? Para que nada de lo que se diga el acusado, literal, pueda ser usado, pueda ser modificado, pueda ser pervertido para su acusación, o sea, que sirva para que vamos a decir, para facilitarle el trabajo del fiscal, ¿no? No, el fiscal tiene que hacer su averiguación, tiene que realizar investigaciones, tiene que recabar pruebas, testimonios e integrar su acusación. Pero en eso no tiene derecho a tomar las palabras del acusado. Por eso tienes el derecho a guardar silencio, ¿sí? Y cuando rindes tu declaración, ser asistido de un abogado, ¿no? Bueno, aquí lo que hizo Caifás fue precisamente eh, violar uno de los preceptos que vimos en Crónicas, ¿no? Este que decíamos hace un rato, ¿no? El de, creo que no era este, creo que era Deuteronomio, pero permíteme un segundo. Sí, aquí está. Dice en Deuteronomio 16-18, parte final, o sea, que son recomendaciones para quienes imparten justicia, evitar ciertas cosas, entre ellas está la de pervertir palabras de los justos, ¿sí? No puede el que juzga modificar el sentido de las palabras de los justos, ¿no? Y en este caso hicieron algo todavía peor. Buscaron que Jesús se autoincriminara, ¿no? Entonces, por esa razón, podemos afirmar que en esta parte de la confrontación, lo que vemos es una
incitación, una inducción para que Jesús se declare el Cristo y con ello acusarlo de blasfemia, ¿no? Ahora, ¿cuál era la pena para la blasfemia? La vemos en Levítico 24. Dice así Levítico: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, y el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera, ¿no? Esa es la consecuencia de la blasfemia. Y eso era lo que buscó Caifás preguntándole eso a Jesús. Buscaba tener algo confesado por Jesús precisamente para poderlo acusar y procesar. En Marcos 14:62 vemos además, Jesús, además de decir que Él es el Cristo, eh, veamos lo que literalmente dice Marcos 14:62, dice: y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Además de afirmar que Él es el Cristo y que el Cristo es el Hijo de Dios, estaba también haciendo una referencia a un salmo que conocían perfectamente los miembros del concilio, ¿sí? Y este es Salmo 110, versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Aquí está hablando del Cristo de El Salvador. El Cristo el Salvador se va a sentar a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Entonces, para ellos, no teniendo fe, no creyendo en Cristo, juzgando y además no coincidiendo en la doctrina de Cristo, no entendiéndola, no creyéndola, eh, o les parecía blasfemia, ¿no? Cuando en realidad estaban ante la presencia de que se estaban cumpliendo las escrituras. Estos fariseos que estaban en el Sanedrín, pues en realidad estaban totalmente perdidos, ¿no? No eran capaces de reconocer que aquello que se profetizó de Jesús se estaba cumpliendo ante sus ojos y teniendo ennegrecido el entendimiento pues de eso, consideraron la revelación de Jesús como el Hijo de Dios una blasfemia, como un atentado al nombre bendito de Jehová. Entonces, bueno, en esta sección de nuestro pasaje que le llamamos la confrontación, vemos además que a las ilegalidades que ya analizamos se le suma el que Caifás logró que Jesús se autoinculpe. Y les decía, esto es una práctica totalmente ilegal, o sea, no se puede instigar a que una persona autoincrimine, ¿no? Hoy en día, pues, les decía, esto muy difundido, ¿no? Es tu derecho principal el no autoinculparte y por esa razón, este juicio, esta parte del juicio es muy, muy ilegal, ¿no? Ahora pasemos al siguiente aspecto de nuestro estudio, ¿sí? Que le podemos decir la condenación injusta, que lo vamos a leer en Mateo 26, versículos 65 y 60. Mateo 26, versículos 65 y 60. Que dice así: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Sí? Pues no, de inicio te diría que aquí el deber del juzgador, del deber de este concilio,
no se acaba con la autoinculpación, ¿no? Hoy, modernamente, una persona que se autoinculpa eh, debe, además de la autoinculpación, existir otras pruebas que digan que realmente lo que confesó ocurrió. Y esto es así porque en muchas ocasiones hay circunstancias donde una persona se autoinculpa precisamente para librar a otra persona del castigo. Por ejemplo, una madre se autoinculpa de un delito cometido por su hijo, por su hija, ¿no? Por el amor que le tiene al hijo, se autoinculpa, pero pues existen datos que no coinciden con esa confesión, ¿no? Y entonces por esa razón, no, eh, vamos a decir, la confesión no es la única de las pruebas que se tienen que llevar a cabo. Lo que estamos viendo aquí en el caso de este sumo sacerdote es que primero hace un acto, pues digamos, espectacular, ¿no? Que es rasgarse las vestiduras y señalar, ha blasfemado. Pero lo importante viene en la pregunta que él plantea. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Un juez justo, aún la confesión, la tiene que corroborar. ¿Sí? Y recordemos que Dios le dio a los integrantes del Sanedrín el deber de juzgar en nombre de Dios, es un juicio justo. Entonces no podían nulificar el que tenían que dar esta, vamos a decir, dar continuidad a la investigación que estaban haciendo. ¿Sí? Ok, Jesús ya confesó algo que para ellos es blasfemia, pero tenía que comprobarse, ¿no? Tenía que comprobarse de otra forma también. El versículo continúa, dice, he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte, ¿sí? Entonces ya aquí hay, en esta última parte del versículo, una condenación, ¿no? Ahora, esto es especialmente grave, pues porque ellos sabían que no había nada contra. Porque Jesús, en algún otro pasaje que vemos en Juan 10, 37-38, había contestado lo siguiente. Dice así Juan 10, 37-38. No hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis, el Padre está en mí y yo en él. ¿Qué decía Jesús con esto? Eh, los milagros que él estaba realizando, ¿sí? Devolver la vista a los ciegos de nacimiento, devolver la motricidad a las personas que no podían caminar, resucitar a uno de sus amigos que era Lázaro de la tumba, ¿no? O sea, traerlo de nueva cuenta a la vida, caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, y tantos milagros que están narrados en el Evangelio. Pero además, la doctrina misma de Jesús era una obra del Señor. De hecho, es la obra más importante porque nos está pasando la voluntad de Dios, está pasando las enseñanzas y los principios de Dios. Y esa doctrina concuerda con lo que se escribe antes, concuerda con la doctrina de todo el Antiguo Testamento. Esa doctrina es perfectamente congruente con todo lo que se había dicho del Mesías, y Jesús estaba realizando las obras que se esperaba que hiciera el Mesías. Teníamos necesidad de creerle, ¿no? Entonces, eso es lo que
todavía hace más injusta la acusación, ¿no? Por eso podríamos decir que en esta fase de la condenación injusta, otras ilegalidades que se suman al juicio de Jesús está en que no hubo otro testimonio que fuera conteste con lo que ya había dicho Jesús. Y la condenación se produce sin agotar las formalidades, ¿sí? Cuando Caifás dice, ¿qué más testimonios necesitamos? No, un buen juez necesita otras pruebas, necesita no solamente la autoinculpación, ¿no? Y ese es un principio bien de justicia, ¿no? Y bueno, veamos por último, ya para concluir con nuestro estudio, lo último que es lo que podemos llamar la conducta ilegal de los que formaban parte del comité. Es bastante indignante, ¿no? Digo, si no ha habido indignación en todo lo que hemos dicho, pues esto es ya como el punto final, lo que hacen estos señores en, ese, en esa fase del juicio de Jesús. Veamos qué dice Mateo 26, versículos 67 y 68. Dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo en este versículo, en estos dos versículos? Que lo que hace el Sanedrín, o sea, los 70 prominentes, es que empiezan a ejercer violencia directamente contra él. Primero le escupen, algo que ya es indignante y difamante, ¿no? Le dieron puñetazos y le abofeteaban. Y además le dicen, pues algo que siendo Cristo el Hijo de Dios, pues realmente es una blasfemia, ¿no? Es profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto de manera de burla, de manera de reto, ¿no? Totalmente eh, envilecidos, ¿no? Y en Lucas 22:65 también le agregaban otras cosas, dice, y decían otras muchas cosas injuriándole, es decir, le proferían insultos, ¿no? Y esto es especialmente grave, ¿no? Porque ese Sanedrín, como les decía, estaba llamado a que tenía que ser quienes realizaran el juicio a nombre de Dios. Y por supuesto que si había en el caso de cualquiera una consecuencia de un delito, pues primero se tenía que pronunciar la sentencia, ver cuál era el castigo y hasta que llegara la hora de ejercer el castigo, realizarlo. Pero aquí esta parte de la conducta ilegal, pues es todavía más grave porque, como decimos aquí, habían comenzado a ejercer violencia sin que se hubiera pronunciado la sentencia y delimitado el castigo por la autoridad que estaba habilitada para ello. Ya estaban haciendo actos para poder ejercer el castigo que de manera ilegal y totalmente fuera de procedimiento estaban ejerciendo contra Jesús. ¿Sí? Ahora, yo lo que te pido es que en este estudio voltemos a ver es cuál es la actitud de Jesús, ¿no? Y cuál es el propósito del por qué Jesús se portó con tanta mansedumbre con estas personas. Que pudo Jesús, como lo dice en alguna otra parte, estudio de la semana pasada, Jesús pudo convocar pidiéndole a su padre que le ayudara enviándole ángeles para librarlo de estos castigos y de estas agresiones.
Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, cuando lo estaban acusando y buscando testimonios contra él tenía tranquilidad y cuando fue agredido, contestó pidiendo que si le indicaran dónde había estado malo en lo que estaba predicando, ¿no? En lo que estaba diciendo. Lo que vemos de parte de Jesús es una mansedumbre, un dominio de sí, un, una actitud que nos refleja que él estaba por encima de las circunstancias. Y veamos qué nos dice Primera de Pedro 2, versículo 23 y 24. Ahí vamos a encontrar respuesta a esta pregunta. Primera de Pedro 2, 23 y 24. Quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición, la decía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Veamos también Romanos 5:10, que nos habla también de las razones de Jesús. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Pues bueno, el cómo Jesús enfrentó este juicio en el sentido de su mansedumbre y su eh, paz y tranquilidad eh, nos debe hacer pensar que el plan que tenía Dios y el propio Jesús era en nuestro beneficio precisamente buscaba, dice en 1 Pedro 2:24, para que vivamos la justicia y seamos sanados por la herida que él tuvo. O sea, él, como hemos dicho, sabía que estas cosas estaban en el plan de Dios, estaban en el plan del Padre. Eh, Oró ciertamente para que y eso podía pasar de largo, pasara, pero la respuesta de Dios fue no. Y la respuesta de Dios fue, estas cosas tienen que ocurrir. Y él, en obediencia máxima, entregó su vida para precisamente que nosotros pudiéramos encontrar la salvación. Encontrar una salvación que de otra forma no podríamos. Y eso es con lo que yo quiero que te quedes el día de hoy en este estudio, que veamos en perspectiva, sí, todos los elementos de ilegalidad de la dicho de Jesús, también la actitud de Jesús y el cómo enfrentó un juicio totalmente ilegal, injusto, plagado de cosas inválidas, eh, pero por beneficio de nosotros, ¿no? Para beneficio tuyo y mío. Entonces, pido que tú te quedes con eso, lo aquilates, que lo valores y que reflexiones sobre este juicio de esa forma. ¿Sí? Que estas cosas Él en su misericordia las realizó y las planeó para beneficio nuestro. Entonces, este es el estudio de esta noche. Y no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Si no es así, les pido nada más que me acompañen en una oración para poder, o por terminar. Bendito, damos muchísimas gracias porque tú mostraste eh, una mansedumbre, una obediencia
ilimitada, máxima, más también un testimonio de tranquilidad de cómo debemos de enfrentar, pues también a quienes usan, ¿no? También te pedimos, Padre, que tú, este estudio nos lo hagas, nos ayudes a tenerlo en el corazón y en la mente para poder compartir a otras personas, pues el que este juicio que ocurrió con Jesús es algo tremendo en cuanto a sus ilegalidades, pero es aún más importante y tremendo que los propósitos del plan que tú tenías diseñado para resolver nuestro problema de pecado hayan ocurrido de la manera en que tú tenías predestinado. Jesús en todo momento, o como es el hombre, como el Mesías profetizado, como el que estaba en control de todo y tenía la tranquilidad y la paz para cumplir la voluntad del Padre. Y que nosotros seamos reflejo y espejo de esa mansedumbre, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.